Continuando con los conceptos de Tailwind, voy a hablar ahora de algo que se llama el sizing, es decir, todo lo que tiene que ver con el tamaño de los diferentes elementos de la interfaz. Entonces eso está en la documentación bajo sizing y voy a hablar precisamente del width y del height. Incluso el orden es importante, yo lo voy a manejar de esa misma forma y hay algo importante cuando estamos hablando de pantalla y de estilos, y es que el ancho es clave para que la interfaz se vea bien en la pantalla. Entonces, eso es lo que voy a empezar a mencionar. Entonces, primero, hice la configuración aquí en Copen, la llamé Playground 3, por si quieren ver pues los mismos ejemplos que estoy creando. Esto ya lo expliqué en los videos anteriores, cómo se hace la configuración. Entonces, para mirar que todo esté funcionando, yo lo que hice fue apliqué una propiedad de un color y empecé a hacer el sizing. Entonces, el sizing tiene, eh, por decirlo así, unas constantes, ¿cierto? Que los podemos llamar mejor constantes prefijo. Entonces, cuando yo quiero modificar el, el ancho, entonces el prefijo como corto sería W-, ¿cierto? Entonces mírenlo acá. W- indica que estoy modificando el ancho. Y para modificar el alto voy a utilizar el prefijo H del height. Height-. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, si yo no le pongo height, no voy a ver nada. ¿Listo? Porque pues como ven, estos elementos no tienen contenido adentro. Si yo le pongo contenido, el elemento se visualiza, pero porque hay un contenido, ¿sí me entienden? Entonces, para este caso yo no quise ponerle contenido, entonces simplemente dejo la etiqueta vacía, pero le tengo que dar un alto para que se pueda visualizar. Bueno, entonces los H- aceptan números. Esos números pueden ser números enteros del 1. Bueno, también digamos como que se manejan unas unidades. Mírenlo acá. Normalmente aquí nos dicen de la 24 a la 26. Y si ven son múltiplos de 2 y van aumentando. Pero yo puedo manejar, como les mencioné, una escala diferente, que la escala tiene en cuenta, como dice por acá, el spacing. Entonces, Tailwind define un espaciado, eh, un valor que va a definir el espaciado en la interfaz. Entonces, ese número es multiplicar ese espaciado por el valor que yo le estoy dando. Entonces, eso no lo muestran acá, pero entonces por eso pues se los quiero mostrar. Yo aquí puedo empezar en H1 o H1 es equivalente a HPX, ¿cierto? Aquí es un píxel y H1, miren que es el espaciado. Entonces ahí podemos ver como la diferencia. PX es un píxel y H1 es un espacio. Entonces luego yo puedo empezar a incrementar el valor. H2, H3 y así sucesivamente. Entonces estoy teniendo esa escala de crecimiento. Bueno, entonces esto pues lo dejo más que todo de referencia. Lo que voy a explicar a continuación es una forma de ver la interfaz, pero por medio de fracciones. Este me parece súper útil. Y uno cuando lo ve, pues incluso yo no lo usaba mucho, pero lo estuve analizando, estudiando, y me parece que es bastante sencillo. Entonces, ¿cuál es la recomendación que les doy? Entonces, abajo, bueno, esta es una notación de fracción, ¿cierto? Entonces, miren lo que había dicho, prefijo W, guión, y aquí el valor. Entonces, el valor puede ser un número. Ahora vamos a pasar a fracción. Entonces, la clave es muy sencillo. La forma más sencilla de sumar fraccionarios es cuando el
denominador, o sea, la parte de abajo, es igual. ¿Por qué? Porque yo pongo el mismo denominador y sumo el, el- la parte de arriba, que es el numeral versus denominador. Así pues, normalmente es que se definen las fracciones. Entonces, ¿cuál es la clave? Que cuando yo sume las fracciones de arriba, me van a dar el número de abajo. ¿Por qué? Porque si eso pasa, el resultado de esa suma de fracciones me va a dar 1. Entonces, como estamos hablando de porcentajes, entonces 1 va a representar el 100% del ancho y yo de esa manera puedo ir variando en la interfaz. Entonces vean que aquí yo digo, este va a ser 2 novenos, pero ¿qué quiere decir 2 novenos? Que voy a tomar 2 unidades de el total, pero voy a dividirlo en fracciones de a 9 pedazos. Entonces, de pronto acá pues está esa fórmula para que la vean pues como que yo puedo tener, porque a veces uno dice como bueno, tengo 4 y como así que estos valores de dónde salieron, pero entonces es muy sencillo. Yo simplemente el 9 también es una pista ahí, me está indicando cuántos pedazos voy a tener, pero si estoy hablando digamos como de una torta, entonces yo digo voy a repartir la torta en 9 pedazos. A la primera persona le doy 2, a la siguiente 2, a la tercera 3, miren que aquí se ve el 3 reflejado, y después 2. Entonces estos 3 tienen la misma proporción y estos tienen un poco más. Pero en total yo podría repartir 9 porciones. Listo. Entonces bueno, esto de pronto ya con eso les queda más claro. A mí me sirvió un montón y aquí yo hago otro ejercicio para que ya lo veamos como una repartición equitativa de la torta. Entonces, miren que tengo abajo el número de particiones, 9, y a cada uno le doy de a 1, ¿sí ven? Entonces lo importante es que sean exactamente 9 espacios. Entonces vean que aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si ustedes ven, con la relación que estamos hablando ahorita, a este de acá le tocan 2, a este 2, a este 3 y a este 2. Entonces, esos dos ejercicios me permiten definir. Esto es muy útil cuando estamos hablando de interfaces, porque miren que esto también se sigue compartiendo. Como estamos hablando de porcentajes, entonces los porcentajes siempre van a tomar el tamaño total, que es del 100%, y lo va a partir en partes iguales dependiendo de esa base. Listo. Bueno, siguiente. Vamos a hablar de unas constantes. Aquí ya las vamos a ver. Entonces estas constantes nos pueden ayudar, pero son medidas que de alguna forma son valores, por eso son constantes, son fijos. Entonces el XS es como vean esto como las tallas de la ropa. Entonces XS es, digamos, como extra small, pero miren que el extra small sería este de acá. Y bueno, podemos ir resaltando, los voy a resaltar. Entonces el 5, este es el extra small. El siguiente es como el small, que es este de acá. Sigue con este. Y luego sigue el medium, pero miren que medium en realidad no tiene en cuenta el ancho total, sino que es una medida ya por defecto, que puede normalmente estar aquí, pues la mencionan. Eh, bueno, esto fue lo de las fracciones que les mostré, así lo interpreta Tailwind, pero este para mí yo no lo entendí tanto, pero si ustedes empiezan acá, para complementar lo anterior, miren que siempre la suma 2, 2. ¿Cuánto da 1 y 1? El de abajo. 2, 3. Da el de abajo. 1, 2. Da el de abajo. 1, 3. ¿Cierto? Entonces así fue que lo entendí más fácil. Bueno, entonces estos son los tamaños. Entonces miren que dice que estos valores están dados en la escala del contenedor. Listo. Entonces la escala del contenedor dice que esto es lo más grande que hay, ¿cierto? Porque miren que aquí hay como unas márgenes.
Entonces nosotros empezamos aquí desde el extra small, el small, medium, large y extra large. Listo. Y podríamos ir incluso hacia abajo, 2x, 3x. Pero pues la verdad, esto de pronto nos puede servir como para llenar del todo o llenar un poco menos. Pero eso personalmente no lo uso mucho. Bueno, aquí está cómo se aplica. Y aquí también les agregué otro que es el full. El full no son valores fijos, sino que eso es un valor por porcentaje. Entonces vean que este es el último de acá. Entonces, si ustedes ven, el último se mantiene creciendo y vean que estos llegan hasta ese punto y de ahí no se mueven. Y otro tema es que miren que generan scroll. Vean que acá se generó ese scroll. Y miren que el full, si ven que todo lo que es porcentaje tiene en cuenta el ancho de lo que se está viendo. Entonces ese full perdón, los otros valores me pueden dañar la proporción de la interfaz. Entonces hay que usarlos con cuidado. Bueno, siguiente parte, vamos a hablar de, bueno, acá, estos son valores, un ejemplo sencillo, el valor screen. Entonces, cuando yo le pongo un screen acá, quiere decir que hay un concepto que se llama el viewport. ¿Qué es el viewport? Yo lo he explicado en cursos anteriores que están en el canal, en el de diseño web, pero en este caso el viewport es esta área que está la que está representando el navegador. Listo. Acá de pronto es un poquito más difícil de ver, pero aquí puede ser más fácil. El viewport de eso, ¿cuál es? Miren que aquí está esta parte que son las pestañas y pues como temas del navegador. Y acá empieza el sitio web y aquí termina, ¿cierto? Entonces, el viewport es el tamaño que ocupa el sitio web o la página sin incluir los tamaños de las ventanas. Y yo puedo tener, por ejemplo, si yo hago esto, el viewport en qué se convirtió en este espacio de acá. Listo, que es diferente al tamaño de la pantalla y demás. Bueno, entonces el screen se utiliza para llenar del todo la pantalla. Entonces vean que es muy parecido al porcentaje. Pero llena es, como les digo, teniendo en cuenta el alto o el ancho. Entonces el screen, yo aquí he estado intentando algo que se llama este es como el Large Viewport Width, el Small Viewport Width y el Dynamic Viewport Width. Acá pues uno no los ve como eh, muy, muy claros, pero ahorita les voy a mostrar una forma de entenderlos mejor. Bueno, y finalmente vamos a ver este me parece muy útil, véanlos acá. Es el size. ¿Size qué hace? Define el valor que continúa al ancho y al alto. Entonces miren que aquí empiezo 5, 10 y aquí, bueno, finalmente esto lo hice para mostrarles que yo a veces yo podría necesitar un valor en píxeles. Miren que esto es un valor que depende de la escala de la página, ¿cierto? Entonces a veces no me cuadra muy bien. Entonces si yo necesito como una precisión, yo lo puedo poner directamente acá, el valor y las unidades. O como he mostrado anteriormente, puedo definir una constante en CSS, una variable, y esa variable, cuando yo cambio el valor aquí, vean que aquí lo va a cambiar, entonces Tailwind lo interpreta aquí de esta manera, con paréntesis. Listo. Bueno, vamos a exagerarlo para que se vea. Ahí está, este es el que está creciendo. Voy a volverlo un poquito más pequeño. Listo. Entonces, bueno, ahí eh, se puede entender un poco y saber también cuándo usarlo. Miren que el Dynamic Full va a llenar el alto,
sin yo tener que decirle un valor, ¿cierto? Porque es que aquí tengo que conocer los valores. Pero si ustedes vieron, si yo cambiaba esto cambia, miren, observen esto, cambia y las dos barritas que tienen al lado se pegan. ¿Por qué? Porque tienen estos valores. ¿Listo? Entonces estos valores en el ancho de pronto no eran tan claros, pero en el alto sí. Y aquí para finalizar me gusta el ejemplo que tiene Tailwind en el Hate, donde nos muestran eso. Entonces, eh, esto yo no los usaba mucho, pero aquí me pareció súper interesante, sobre todo el ejemplo. Entonces, miren, H Dynamic Viewport Height significa eso. Entonces, si aquí miren que está la imagen del navegador, eso es clave para el navegador. Si yo hago scroll, vean lo que pasa con el alto. ¿Sí ven cómo se acomoda? Entonces, miren que yo hice scroll y se acomodó al total del viewport. Se vuelve y se acomoda. Súper útil esta funcionalidad. Luego les muestro aplicaciones. Bueno, la otra es Hey Large Viewport. O sea que trate de llevarlo siempre mantener el viewport largo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el viewport largo? Es como si fuera el total de la página. Entonces, miren que aquí yo hago el scroll y aquí se llenó el total de la página. Es como el total de la página sin tener en cuenta eh, los, como las pestañas y eso, pero va más allá. Esto se aplica, por ejemplo, cuando hay una página, un landing page. Si yo quiero, por ejemplo, que algún elemento tenga exactamente el largo del landing page. Recuerden que un landing page puede ser muy largo, ¿cierto? El alto es mucho. Entonces, si yo quiero que exactamente un elemento siempre ocupe todo eso, vean que aquí lo veo. Y me gusta porque vean que cuando yo hago scroll, miren que el elemento sigue para abajo. Se llenó acá, pero si yo hago scroll para arriba, se llena exactamente el viewport. ¿Listo? Pero en caso real, pues yo no puedo ver toda una página muy larga porque va a pasar esto, se enmascara. Pero eso se necesita muchas veces. Bueno, y finalmente está el Matching Small Viewport, o sea, Small Viewport Height. Entonces eh, mírenlo cómo funciona, se queda en el tamaño del viewport. ¿Listo? Este pedacito que pasó, que es el pedazo de lo que, mejor dicho, esto es lo que se vio en el home. Entonces aquí este sería el viewport. Miren que aquí hay pues yo puedo seguir haciendo scroll, pero el elemento quedaría con el tamaño que ocupa en el viewport abierto. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, aquí este se vuelve el viewport, entonces el elemento solamente va a ocupar esto. Si yo hago scroll, voy a ver solamente esa parte. Entonces eso también es muy útil en ciertos casos cuando necesitamos controlar eh, la interfaz con base en el tamaño de la ventana actual.